Nos robaron el Esequibo y muchos de nosotros ni siquiera sabemos cómo. Este es el story time de cómo nos robaron el Esequibo. Probablemente un video largo, pero 100% interesante. Durante más de 2 siglos, un territorio del tamaño de países enteros ha sido disputado, repartido en mapas, negociado por potencias extranjeras y decidido sin que Venezuela tuviera voz real. El Esequibo no es solo selva y recursos, es uno de los casos más claros de cómo el colonialismo no terminó, solo cambió de forma. Origen colonial. Punto de partida. En 1777, España crea la Capitanía General de Venezuela por real cédula de Carlos III, cuyo límite original era el río Esequibo. Miren, este hecho es crucial porque fija jurídicamente el territorio bajo soberanía española. Y es aquí donde viene un principio jurídico clave. Uti possidetis iuris, que significa lo que poseías seguirás poseyendo. O sea, como poseías bajo el dominio colonial, así heredarás al independizarte. Este principio será la base del reclamo venezolano tras la independencia. Ok. Hasta aquí no hay disputa. El Esequibo forma parte de la provincia española de Venezuela. Cambio de actores. De Holanda a Gran Bretaña. En 1814 ocurre el Tratado Anglo-Neerlandés, que simplemente el Reino Unido adquiere de los Países Bajos, Demerara, Berbice y Esequibo, pero como colonia. Y es aquí donde está el problemita clave. El tratado no define límites occidentales. Es decir, Gran Bretaña compró asentamientos, pero no compró fronteras claras. Y mucho menos compró territorio español. El mapa como arma. Robert Schomburgk. Ok, aquí entra uno de los villanos de nuestra historia, Robert Schomburgk. ¿Pero quién era? Un naturalista botánico explorador, enviado por la Royal Geographical Society, pero al servicio de los intereses británicos. No era diplomático, ni jurista, ni árbitro internacional. La primera línea se traza en 1835. Reconoce el Esequibo como venezolano. Este mapa fue ocultado por el gobierno británico. La segunda línea se traza en 1840. Avanza hacia el oeste. Añade 141.930 kilómetros cuadrados a la Guyana británica. Los objetivos británicos estaban claros: controlar el Orinoco, tener acceso al oro en las cuencas de Yaracuy y dominio geoestratégico del norte sudamericano. Y en 1841, Venezuela protesta oficialmente. Tras años de tensión, se rompen relaciones diplomáticas con Gran Bretaña. Y aquí podríamos decir que nace oficialmente la controversia. Acotación súper importante. Schomburgk no tenía autoridad legal ni oficial para trazar fronteras. Sus líneas eran unilateralmente coloniales. Escalada del despojo, mapas cada vez más grandes. La tercera línea se traza entre 1877 y 1887 y abarca nada más y nada menos que 167.830 kilómetros cuadrados. ¿Para quién? Para Gran Bretaña. Por si fuera poco, le hicieron una adulteración a los mapas tras la muerte de Schomburgk. Esto pasó 20 años después. Incluso se pretende llegar a zonas del actual estado Bolívar en el afán de controlar parte del río Orinoco. La frontera se mueve, pero solo en una dirección. Échenle pichón a esto. En esa época, aparte de la disputa de Venezuela y Guyana, simultáneamente también había otra controversia territorial, pero con la República de Surinam por la región selvática del Tigre. También en esta oportunidad, nuestro famoso Robert Herman Schomburgk sería el protagonista de las líneas fronterizas trazadas con Surinam. Una continuidad de coincidencias. En el caso de Surinam aparece reflejado el mismo tribunal que decidió el laudo arbitral de París de 1899 y que buscó restarle territorio a Venezuela. Esto es causal de despojo de lado y lado. Interviene Estados Unidos. Doctrina Monroe. En 1895 Venezuela denuncia
anuncia la expansión británica y Estados Unidos entra en escena bajo la doctrina Monroe, el famoso América para los americanos. ¿Y cuál fue el resultado? Estados Unidos obviamente no enfrentó a Gran Bretaña militarmente, sino que Washington negoció con Londres y Venezuela queda regalada. El laudo arbitral de París, el punto de quiebre. El Tratado de Washington sucedió en 1897, bajo condiciones impuestas. Ningún juez venezolano en el tribunal, bajo exigencia británica. Reino Unido se negó a negociar directamente con Venezuela. Y adivinen por qué. Porque la consideraba un país incivilizado o demasiado débil, y pusieron como condición que el tribunal solo estuviera compuesto por potencias de la época, anglosajones y europeos, excluyendo cualquier juez venezolano. Ese tribunal estuvo compuesto por 2 británicos, 2 estadounidenses en representación de Venezuela y un árbitro neutral, Friedrich Martin, de Rusia. Entonces, sí, los abogados defensores fueron estadounidenses. Entre ellos estaba uno que va a cobrar mucha relevancia: Severo Mallet-Prevost. Disculpen si lo pronuncio mal. Venezuela solo tuvo un agente, José María de Rojas, que no tenía voto en la decisión final. Esta ausencia de jueces venezolanos es uno de los argumentos centrales que utiliza Venezuela para declarar que el proceso fue farsa jurídica y un despojo orquestado por potencias coloniales, dando como resultado un fallo unánime a favor de Gran Bretaña. ¡Qué sorpresa! En ese momento Venezuela pierde 159.950 kilómetros cuadrados y se consolida la llamada línea de Schomburg, la bomba póstuma Mallet-Prevost. Recuerden que dije que había un abogado estadounidense que iba a cobrar relevancia. Pues es este. Severo Mallet-Prevost, abogado estadounidense del equipo venezolano, dejó un memorándum que se conocería como el memorándum de Mallet-Prevost, y es una de las pruebas pero fundamentales que sostiene la postura de Venezuela sobre la nulidad de aquel fallo. Y aquí les voy a mencionar los puntos claves de esa revelación. Este memorándum fue escrito en 1944 y publicado tras su muerte en 1949. Miren, este hombre dejó instrucciones estrictas de que esto lo publicaran solo después de su muerte, para evitar represalias, donde finalmente salió a la luz en julio de 1949 en la revista American Journal of International Law. Básicamente revela que hubo arreglo político, presiones, chantaje territorial y un acuerdo secreto entre jueces británicos y Martens. Según su testimonio, el fallo no fue jurídico, fue diplomático y coercitivo, una denuncia de componenda. En el texto asegura que la sentencia no fue un acto jurídico, sino un arreglo político pactado a espaldas de Venezuela entre los jueces británicos y el juez ruso, quien nada más y nada menos que presidía el tribunal, donde de paso hubo chantaje a los jueces. Relató cómo se presionó a los árbitros estadounidenses para que aceptaran un compromiso territorial a favor de Gran Bretaña, bajo la amenaza de que, si no lo hacían, los británicos, presten atención, los británicos se quedarían con un territorio aún mayor que llegaría hasta la boca del Orinoco. Este testimonio fue el motor principal para que Venezuela denunciara formalmente el laudo ante las Naciones Unidas en 1962, lo que llevó eventualmente a firmar el Acuerdo de Ginebra de 1966. Venezuela reacciona. ONU y Acuerdo de Ginebra. En 1962, Venezuela denuncia el laudo ante la ONU, declara el fallo nulo e írrito, y en 1966 se llega al Acuerdo de Ginebra, firmado por Venezuela, Reino Unido y la Guyana Británica antes de independizarse. Acá los puntos claves son: el acuerdo reconoce que había alguna controversia, raro, no ratifica el laudo y obliga a buscar una solución negociada. Este documento sigue vigente hoy. Guyana independiente, disputa vigente. Guyana hereda la administración del territorio. Venezuela mantiene el reclamo. Por un lado, Guyana sostiene que el laudo es cosa juzgada, o sea, que lo que se decidió es definitivo, mientras que Venezuela sostiene que el laudo es fraudulento. Guyana y los demás países frente a la evidencia de fraude.
El caso actualmente está en la Corte Internacional de Justicia y es acá donde quiero preguntarle a ustedes, si Estados Unidos intervino en Venezuela de forma unilateral, independientemente de si estás de acuerdo o no, bajo argumentos políticos, estratégicos y morales, ¿por qué Venezuela no podría intervenir para recuperar definitivamente un territorio que históricamente le pertenece y fue arrebatado mediante un arbitraje fraudulento en el Laudo de París de 1899? Por lo que me pregunto, ¿es legítima solo las fuerzas de las potencias? ¿La legalidad internacional aplica igual para todos? ¿Y cuando un territorio deja de ser disputa y pasa a ser normalización del despojo? El Esequibo no es solo un conflicto territorial, es un espejo incómodo del orden internacional, donde el poder muchas veces pesa más que la historia, el derecho y la verdad.